El senador Eduardo Petta, quien conoce bien de esto y nos va a dar su parecer al respecto. Gracias. Si me permite, me paro y permiso para pasar acá enfrente. Hice una presentación sobre el tema. Churchill decía que el político se vuelve estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Entonces hoy estamos con una clase política que comienza a proyectarse hacia las próximas elecciones y con los mismos códigos de antaños, del engaño, de la mentira, tratando de conquistar al electorado. Yo te agradezco, Benjamín, porque tuve dos experiencias con Benjamín en presentaciones del libro. En un momento difícil de mi vida como funcionario, fui fiscal en lo penal, me habían encargado una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Entonces habíamos confrontado a la mafia transnacional y bueno, comenzamos a tocar ciertos sectores, golpeando a la mafia del contrabando de cigarrillos en Paraguay, que era emergente en ese momento, y por semana lo hacíamos entre 1 o 2 millones de dólares de incautaciones sobre el río, en aeronaves, por el paso fronterizo. Y me tocó la mala suerte de querer aplicar un tratado internacional de cooperación policial, técnica y judicial vigente. Entonces, como la policía estaba tan carcomida y tan inficionada por la corrupción y por el sistema, por este modelo y por estos grupos transnacionales, se pasó lo siguiente. Me sacan de circulación por haber metido un perro que todavía necesita hasta hoy un lazarillo gendarme para llegar al lugar donde estaba una avioneta, que yo lo paré con mi propio vehículo porque la policía estaba metida en el sistema. Estaba por levantar vuelo, un acto total de locura. Entonces, cuando se produce ese hecho, me sacan de la función pública diciendo de que había violado la Constitución Nacional por introducir tropas militarizadas extranjeras a la República del Paraguay sin autorización del Congreso. Es decir, un perro y un lazarillo gendarme cuya autorización lo dio para ingresar migraciones. Entonces Benjamín dice: yo voy a presentar un libro en Encarnación, había hecho una radio, pero si está Eduardo Petta como invitado especial. Le puso un aprieto a esa radio, y no sé si sabes, porque quien formuló la denuncia contra mí en el jurado de enjuiciamiento era el dueño de la radio. Hoy te cuento. Y dice, le tengo que invitar a él. Era un acto así como... Pero él condicionó y me tuvo ahí y me había desafiado a escribir algo. Todavía no cumplí, me dio 90 días, pero todavía pasaron años. Hoy, la segunda oportunidad de presentar su libro ya, y te agradezco porque realmente me siento un privilegiado, hermano, con tantas ya opiniones sobre el mismo. Quiero contarles a ustedes qué es lo que me produce a mí la lectura de este libro. ¿Qué emoción me causa? Porque es importante todo lo que se dijo, porque es el contenido, pero ¿qué me provocó a mí? Primeramente me confrontó y le escribí en un mensaje a él, le dije, ¿qué hiciste? Yo soy un lector de la Biblia y en la Biblia me encuentro con que me reflejo todos los días de mi condición pecaminosa. Cuando me leo tu libro, me encuentro con otro espejo que me lleva a confrontarme y a sacudirme, y me metió en un estado de angustia. Prepárense para los que lo leyeron, que van a entrar en un proceso de angustia, después de rabia, después de autocrítica. Vas a comenzar a decir, pero yo soy el indolente, el que no reacciono, el que sigo siendo manejado por una clase política que tiene el mismo discurso y yo no tengo la capacidad de discernimiento para entender que me están engañando, me lleva a la mentira, o simplemente soy parte de la sociedad ultraconservadora paraguaya que reacciona con la muerte.
Y describe él los acontecimientos donde hubieron paraguayos muertos, una reacción social. Pero mientras no sucede ese evento de la pérdida de una vida humana paraguaya, no reaccionamos, dejamos que nos pasen encima, en una posición egoísta, de rechazar los valores. La primera, un sistema resquebrajado. Tiene 16 capítulos, yo tomé algunos y puse parte de lo que a mí me impactó en ese capítulo. Y dice, no pretendamos políticos con valores en una sociedad, escuchen bien, ¿querés políticos con valores? Cambiemos acá, porque yo estoy identificado en esta sociedad sin capacidad de maravillarme por las virtudes de la valentía y el coraje y la innovación y el talento. Cuando me emerge un político, le comienzo a mirar con desconfianza. ¿Será cierto que este es paraguayo? ¿Será cierto? ¿O está, decimos, ante tanta mentira y tanto engaño, ya no creemos ni en la luz eléctrica? Esta es la luz, en serio, yo no creo. Desconfiamos de todo. Entonces, ¿cómo valorar al político que queremos, pero sin embargo no reconocemos virtudes, valentía, coraje? Buscamos, lo destruimos en redes sociales. Algo tiene que tener, algún defecto, claro. Claro que somos imperfectos. Pero ¿a quién le está siguiendo en las próximas elecciones? ¿A quién? El libro nos describe. Siguiente. La ausencia de referentes. Y acá dice, la decadencia social tiene varios referentes, por eso abundan los demagogos. ¿Quiénes son? Aquellos que hunden al país. Y te da una chance, porque dice, y carecemos de demagogos, aquellos que son capaces de levantar. Y esta frase inclusive puse en redes sociales, dije, encontré cierta respuesta. El que sube debe ser bajado. El que sube debe ser bajado como sea. En un espacio de fracasados nadie puede elevarse de la medianía social y jamás tener derecho a sobrevivir en el Paraguay. Puse ahí en redes sociales y dije, encontré una respuesta, un bálsamo. Un bálsamo. Porque lo que no encontrás es halagos ni nada que se le parezca, sino destrucción. Vos fuiste esto, vos fuiste aquello, vos esto. Te comienzan o te inventan. Y después están los medios de comunicación que hoy muchos de ellos se han convertido en sicarios mediáticos para destruir imágenes. Cuando vos estás arriba, en vez de que la gente se ponga y llegue a tu nivel, te tienen que bajar a su nivel. No podés sacar la cabeza. Y se encargan hoy los medios de comunicación comprados por quien nos gobierna de esa tarea de destrucción de la moral, del coraje, de la valentía, de estos valores que la sociedad tiene que admirar. Siguiente. Una eterna adolescencia dice, no sirve de nada ser joven. Benjamín dice, para reclamar un espacio de decisión. Yo soy joven, quiero tomar decisiones. Hay que ser joven, capaz, convencido, comprometido, valiente. No es peor cosa que llegar a la función pública y sos mediocre. A veces suelo decirle a los jóvenes cuando hacemos algunas charlas, le digo, escúchame, ¿qué querés ser? Uno me escribió en el inbox del Facebook, me dice, señor, te quiero escribir una cosa, mi deseo. Un joven, ¿cuántos años tenés? Tengo 22 años. Quiero ser diputado en las próximas elecciones. Ah, qué bien. Excelente ambición. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tengo que hacer mi campaña? Le dije, ¿ya administraste el tanque de agua de tu barrio? No, pero ese no es mi función. No, ahí empezó a servir. Que cuando se le funda el tanque en la madrugada y no haya agua, vos tenés que levantarte a poner el agua y que a las 6 de la mañana tus vecinos salgan como si fuera que nunca faltó agua. Cuando te pidan rendición de cuentas en la asamblea de las monedas que te dieron o del dinero, que vos comiences a brillar de una manera diferente para que la gente mire y diga, ese es el que yo elegí, ese es el que me identifica como modelo de transformación en los pequeños lugares.
ahí donde te toque desarrollarse. Es lo que nos dice él. Siguiente. La marginalidad recurrente. Pero en realidad el gran problema de la pobreza, y esto para los economistas, es que parte de la ausencia de qué cosa, un análisis de las riquezas que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay carencia de un buen estado de administrador y de gobernantes que comiencen a reconocer los valores que tienen su gente, primero, como ciudadano, y las riquezas que tienen, y ese elemento para desarrollar las riquezas que tenemos en la República de Paraguay. Pero ¿qué hacemos la clase política? Me voy a tu asentamiento, a hacerte recordar, dice Benjamín, a hacerte recordar de tu marginalidad, de tu pobreza, a generarte ilusiones, a secuestrarte con emociones y hacerte decir que vos sos pobre eternamente. Y me jacto de identificarme contigo, como estos días un político antiguo expresidente señaló en medio de un asentamiento. Hay uno que anda recorriendo los departamentos en avión y lo dice que ha recorrido no sé cuántos departamentos en 7 días. ¿No le escucharon? Pero yo recorro a pie. Conozco cada uno de los asentamientos de la República del Paraguay donde pisé. Conozco tu pobreza, siento tu pobreza. Pucha, se te olvidó que ese fue presidente de la República. Es la manipulación permanente de nuestra gente sumida en la pobreza y en la desesperación para tocar y supuestamente decir, yo siento lo que vos sentís. Pero cuando votaste por mí te doy la espalda, hermano, y te repito la misma historia dentro de 5 años. De eso hablas. Me sacudiste. Somos hijos, rehenes de lo emocional en este capítulo. Nos emociona y transforma lo simbólico. ¿Qué cosa? La polca. En vez de motivarte yo que vos podés salir de tu pobreza, de tu necesidad, que tenés valores para salir. Reclama él y dice, el político que tenga un corazón que sienta amor por la gente, valores de amor. Diseña y refleja un nuevo perfil de la clase política que tenga un corazón que ame a su gente, no que manipule a su gente. Hay un principio bíblico que dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando él habla del temor de nuestra gente en otro capítulo, y habla de aquel temor que nos inculcaron desde los jesuitas, cuando le decían con el Ao, que era un ser mitológico de cuerpo de oveja y cabeza de lobo, y le decían, si vos abandonás las reducciones, te va a salir el Ao, Yaque. Y nosotros, después con el Yací Yateré, con aquella mitología del bombero, o que mamá te decía, si no tomas toda la sopa, viene el viejo en la bolsa. Y si te portás mal, le llama a la policía. Temor a la policía, temor a esto. Desde casa no te metas, no opines. Y somos una sociedad llena de temores. Entonces cuando él dice y perfila y dice, necesitamos una clase política que ame y que tenga un corazón que ame a la gente, para que la gente perciba eso. Ese es el sentimiento que echará fuera todo temor de la gente y la gente va a seguir a ese liderazgo. Entra en un plano espiritual interesante que a mí al menos me cautivó. Siguiente. Y acá me habla el alumbrado, porque se fue a Villarrica y le preguntó a un ciudadano que manejaba muy bien el tema mitológico. Y le dije, ¿desde cuándo desapareció este asunto? Desde que vino la luz. Dice. Vino el alumbrado y ya no hay más ni bomberos ni todas esas cosas. Entonces él dice, el alumbrado es el raciocinio ante la oscuridad de los mitos inventados para entender la realidad que vivimos. Aquel
Aquella comparación no existe. No está probado científicamente que las tinieblas existan. Las tinieblas no se puede medir. No hay una ciencia que dijo, esta tiniebla tiene tantos metros. Lo que sí se puede medir es la luz. Si apagamos este local, todas las luces, entran las tinieblas, la oscuridad. Pero cuando encendemos una luz, cuando prendemos una luz, comienza la tiniebla a esconderse y a buscar, y ven la sombra, la oscuridad. Cuando apareció la luz, la sombra y la oscuridad se fue debajo de sus asientos. Así debe ser la clase política, que comience a entrar y a iluminar en los lugares más oscuros. Pero tenés que presupuestarte que te van a querer apagar. Que te van a querer apagar. Doy ese mensaje a los que están llamados a este servicio de la política. Siguiente. Una recurrente violencia, habla de toda la violencia que vivimos, hasta en el tránsito. Somos intolerantes. Yo suelo poner, porque estuve en el área del tránsito, y digo lo siguiente: hoy las calles en Asunción y en Paraguay ya no se convive. Hay una expresión no verbal. Cuando yo prendo el señalero, le estoy diciendo a él, voy a girar, no le estoy hablando, no le puedo decir, voy a girar a la derecha. Le pongo el señalero, es una expresión no verbal, la izquierda, a la derecha, freno, entonces me interpreta. No estoy dialogando, pero me interpreta. Es un lenguaje de convivencia. Pero hoy el tránsito es un espacio de sobrevivencia. Es la principal causa de muerte entre 15 y 30 años. Generadora de pobreza en forma acelerada. Cuando habla de este tipo de violencia y de otras que se siente por la intolerancia, por la pobreza, lo describe en esto, y no lo quiero contar más porque si no, no van a comprar el libro. Siguiente. Una proclividad a la mentira y al embuste. Aquí dice, si no cambiamos esta manera de ser, no habrá futuro. O lo peor, todo seguirá como hasta ahora. ¿En el reino de quién? De la mentira, donde los embusteros son los soberanos. Estos días le dije a un presidenciable que tiene alta posibilidad de ganar: quiero que leas el libro No da más. Te va a cambiar el discurso delante de la gente. Te va a meter en una autocrítica. Te va a hacer sentir tan pobre. Y te va a cambiar la estrategia y vas a comenzar a conquistar el corazón de la gente. Y no vas a tener los cautivos emocionales. Y le comencé a hacer la referencia y me dijo que inclusive iba a venir, pero no vino, pero lo vamos a llevar el libro. Por ahí termina gobernando nuestro país, pero como este tiene que ser el libro de cabecera de todo estadista, de cualquier político que quiera ser estadista en la República del Paraguay, tiene que tener un diagnóstico de la República, conocer su gente, un aspecto social, económico, emocional de la gente y hacia dónde tiene que ir. Cuáles son los errores que no tiene que volver a cometer y cuál es la visión que tiene que tener hacia el futuro. Entonces, yo te agradezco porque me hiciste leer. Segundo, porque está para vos también a disposición y te va a sacudir. Siguiente. La rebeldía ciudadana acá habla extraordinariamente, que es le destaca mucho a el celular, a las redes sociales, la gran revolución que provocó, inclusive la conquista de frenar la enmienda, estas intenciones autoritarias de quebrantamiento de la norma constitucional. Lo frenó eso y lo sigue frenando eso. En las redes sociales al segundo saben quién sos. Con la ley de acceso a información pública al segundo están sabiendo quién sos, qué hacemos, cuánto gastamos, me voy de viaje, cuánto viático llevé, cuánto devolví, con quién hablé, etcétera, por un celular. Entonces te dice, es cierto lo que vos estás diciendo, es una gran mentira, vos sos un flor de bandido. ¿Y por qué? Acá está el documento. Al momento, un joven está utilizando esa herramienta como una herramienta revolucionaria sumamente importante, y decíamos recién antes de empezar esto, esa va a ser la prueba importante para las elecciones del 2018. Cuidado. Cuidado con aquellos que creen que van a ir a comprar votos
y creen que con eso van a conquistar. Allí está un gran elemento revolucionario que lo destaca en esta rebeldía ciudadana. Siguiente. La épica urgente, ya hablaron. Siguiente. Necesita gente con coherencia. El rescate del verbo, decía él. La expresión inicial de la Biblia, la que es un principio, era el verbo, y le impactó mucho al autor esto, y al final termina diciendo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como una forma de decir, rescatemos la palabra. Aquí hace una crítica un poco del exceso en el uso de eso y las limitaciones que te da, por ejemplo, 140 caracteres del Twitter, donde hay gente desesperada para que se le escuche. Y quiere una opinión, por lo menos. Y a veces me escriben a mí, me dicen, ¿qué opinión tienes sobre tal cosa? Y el tipo está esperando una respuesta. Lo que no quiere más es el silencio. Entonces me diste una KPT, pues le tengo que contestar a cada uno que te escribe o que te insulta, y tienen que tener paciencia. Pero es importante, y hace una limitación en la utilización y volver a la palabra, al lenguaje, a la palabra transformadora. Aquel papá que antes te sentaba, te escuchaba y te hablaba, te aconsejaba, al abuelo, etc. Y hay una ausencia total de ese vínculo, la comunicación, porque está eso presente. Me pegó un toballepete. Pues a veces estamos comiendo y acá está tu esposa, tu hijo, tu otro hijo, y todo el mundo está así. Ahí, y comemos, echamos un poco tal vez. Se perdió la palabra. Es un valor extraordinario, transformador, donde dice él, en un principio era el verbo, volvamos al verbo, porque ese verbo se hace carne y transforma, hace de que habite entre nosotros cuando querramos hacerlo habitar, que es la palabra. El futuro a construir termina con esto. Lo que vivimos hasta ahora es todo lo que nos disgusta. Te vas a enojar en el libro. Te garantizo que le vas a decir, pero qué pesimista. Y después te va inflando. Te desinfló, te levanta. Unas cuestiones emocionales que vas a sentir en este libro. Te recomiendo que lo hagas. La lectura, que te desafío que lo hagas, porque te va a confrontar. Y termina diciendo, los cínicos y mentirosos hoy están todos. Y están en listas, deben ser reemplazados por los valientes e íntegros que todavía están medio escondiditos ahí, y solemos hablar de la cueva. Elías, el profeta, en el Antiguo Testamento, y hablábamos con él, Elías tiene una manifestación de Dios en su vida, y resulta que después de una manifestación de tumbar todo un gobierno, se le persigue. Él decía, me escondo en la cueva. Y para los que no son creyentes pido disculpas, pero para los que creemos hay una enseñanza donde él se escondió en la cueva. Estaba Elías ahí. El profeta, el que fue revelado, el estadista para revolucionar y cambiar, que fue levantado en ese tiempo en un gobierno real, resulta que se escondió. Y le digo, todo está corrompido, la justicia, el poder judicial, el poder ejecutivo, todo, la policía, Señor, y solamente yo he quedado. Sácame la vida. Y entonces le dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Sal fuera. Y el profeta, el estadista, como le quieran llamar, dio un paso hacia afuera. Salió de su comodidad, de su casa, de su templo para los religiosos, de su iglesia, de su organización social, que a veces nos refugiamos para no tener compromiso con la República. Dio un paso adelante y le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que he sentido un vivo celo por ti, Señor, y todo está podrido y nada cambia. Un lamento quejoso. Y le dice, ahora te vas a ir a ungir a 2 reyes y a un profeta que te va a reemplazar, que fue Eliseo. Fue cobarde. A pesar de muchas manifestaciones en nuestra vida, de que sí sos capaz de transformar en tu sociedad, en tu barrio, en lo que sea, resulta que el temor nos lleva a escondernos en la cueva, mientras los cínicos, los mentirosos, siguen gobernando la República del Paraguay. Y al final hice una reflexión. ¿Qué es lo que me produciste? Me confrontaste, sacudiste,
Me hiciste ver en cada hoja del libro el espejo que reflejó a un paraguayo que no da más y que sí puede más. Muchas gracias.